La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hoy hemos invitado a nuestro compañero a la mesa, Ernesto Martínez. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Reportero especializado en la fuente policíaca, porque hoy estaremos recordando justamente y analizando qué ha pasado después de estos 3 años del Culiacanazo. 3 años ya, por cierto, del Culiacanazo. Vamos a iniciar contigo, Javier, a propósito que Ernesto pues le tocó en oportunidad y en cobertura pues estar muy de cerca, lamentablemente, de la tremenda situación que se vivió aquel Jueves Negro, le llamamos también. Así es, Ernesto. Bueno, pues además con la larga experiencia que tienes en temas de seguridad, según los estudios que se han hecho de ese suceso, hay una percepción en Sinaloa de que todavía está vivo esa gran cicatriz que nos dejó ese Jueves Negro. Tú, como profesional de la comunicación en temas de seguridad, ¿cómo percibes el ambiente en Culiacán? Pues ese fue un trauma psicológico colectivo que todos los culiacanenses, y no nomás de la capital del estado, sino de todo el estado, lo vivimos y tenemos algo que ver en eso, ¿no? Unos de una manera, otros de otra, pero yo creo que difícilmente se le va a escapar de la mente o el recuerdo a esas personas este hecho que fue para mí un hecho, además de haber estudiado historia, fue un hecho histórico que va a marcar un antecedente en la historia en cuestión de seguridad. Si de por sí ya estamos calificados como negativos en cuestión de delincuencia, de crimen organizado, entonces con ese hecho que sucedió, donde se doblegó al gobierno, pues esto va a pasar a la historia, ¿no? En los libros, de aquí a unos 50, 60 años se va a seguir escribiendo de esto. Tú, que estuviste muy cerca y en medio de esta confrontación aquí en la zona del Tres Ríos, como mucha gente que quedó atrapada, ¿qué te ha dejado para ti? Una de las cosas que me ha dejado es que me di cuenta que la delincuencia o el poder de los grupos de poder de aquí delictivos no tiene límites, ¿no? Ya habíamos visto en varias ocasiones cuando me ha tocado cubrir muchos hechos policíacos y mirábamos cómo actuaban, la forma en que levantaban, privaban de la vida a las personas, y decíamos, bueno, esto está fuerte, y venía otra cosa más fuerte, y aún así se fue hasta que ahorita estamos, bueno, esto ya, yo nunca pensé que fuera a llegar a este límite, ¿no? Entonces es algo que me deja una experiencia de cuidarnos a los que cubrimos la fuente de la nota roja, cuidarnos sobre todo entre nosotros, porque vimos que somos vulnerables. Si fue vulnerable la autoridad, imagínate nosotros. Entonces, en ese momento yo pensé muchas veces que no iba a salir vivo, porque miraba que caían militares a mi lado, delincuentes, y yo no traía ningún arma más que la pura cámara y el teléfono celular. Entonces, si ellos estaban siendo alcanzados por estas balas, pues imagínate nosotros, ¿no? Y tampoco iban a decir, bueno, tú eres reportero en ese momento. No se sabía, no sabían quién era quién. Ese 19 de septiembre del 2019, pues hay que recordar, pareciera, dicen algunos expertos, que se cronometró todo. Sacaron a personas, después de la detención de Ovidio Guzmán, sacaron a personas de la cárcel, a internos de la cárcel, pues se activaron de manera efectiva diferentes grupos delincuenciales, inclusive de varias salas, armados con aquellas camionetas artilladas, y pues simplemente tomaron por asalto Culiacán a las autoridades y a la población, y hasta cerraron las carreteras. Hubo videos pues de sobra. Milton. Sí, totalmente. Ernesto, ¿cómo te sentías tú? O sea, al ver toda esa parte, que cuando ya estás sintiendo tú que pues por a un lado te pasa la muerte, y estar narrando y estar contando las cosas, o sea, haz de cuenta que estabas contando que se habrían abierto las puertas del infierno, y el dolor azufre pues no nos daba, ¿no? Así es, Milton. Pues fueron 4 horas y media de fuego intenso lo que se vivió. Me había tocado balaceras, de estar en situaciones de balaceras que duraban unos 20, 30 minutos.
donde no estábamos nosotros expuestos directamente, estábamos en una parte donde estábamos cubiertos y no nos alcanzaba a dañar, entre comillas, ¿no? Porque pues sabíamos que la guerra o la pelea era entre dos grupos o entre las autoridades y esto, pero en este momento que estuvimos ahí, yo dije, o es mucha buena suerte la que tengo, o Dios es muy grande y me ha protegido, porque no me ha alcanzado ninguna de las balas que han tirado esta gente, porque era un mundo de balas. Son balaceras de 6, 7, 8 armas largas al mismo tiempo, hasta que se terminaba el cargador y seguían otra vez. Sí. Entonces yo miraba, yo esa vez me acuerdo que me resguardé atrás de los ductos de respiración de una gasolinera. Es una especie de una casetita muy pequeña, donde me resguardé yo, y yo me acuerdo que estaba de espaldas grabando con mi teléfono celular, y yo miraba en la pared de una residencia que hay enseguida, cuando pegaban los balazos y se miraba el polvo de los balazos, el polvo y los pedacitos, y me caían en la cara los pedacitos de concreto. Entonces yo dije, bueno, no puede ser mucha buena suerte que no me alcance una bala aquí, o cualquier rato me van a pegar me van a dar un balazo y aquí voy a quedar. Y en ese momento no podías tampoco hablar por teléfono, porque los delincuentes estaban a un lado de ti, la autoridad estaba a un lado de ti, o sea, en ocasiones a veces tomaban el puesto que tenían los militares, tomaban el puesto los gatilleros, y era un ir y venir, no estaban en un solo lugar, pues iban y venían, se movían. Entonces en ese momento yo dije, si me llegan a ver que estoy aquí y ven que soy periodista y que estoy dando a conocer esto, me van a matar. Y si me ven los militares que estoy aquí, me van a confundir con un delincuente. Entonces no hallabas qué hacer, y recuerdo como las 4 o 5 de la tarde, y la temperatura este día, ¿no? Es una temperatura de 30 y tantos grados centígrados, la adrenalina, la sed de no haber tomado agua en todo ese tiempo, todo se juntó y ya estaba deshidratado, yo ya estaba exhausto de esa presión que tenía, ¿no? Sí. Francisco. Y después del Culiacanazo, Ernesto, ¿cómo has percibido el actuar de los grupos delincuenciales aquí en Culiacán? Indudablemente ellos con esa, se puede decir, con esa, cuando ganaron, o cuando el gobierno les dio... Hay que decirlo como es, ¿no? Cuando ganaron, ¿no? Sí, cuando ganaron, sí. Con esa victoria, quería decir, con esa victoria que obtuvieron ellos, agarraron más oxígeno, y les dio más seguridad para ellos, ¿no? De saber que ellos podían, de que ellos son los jefes, y de esta manera se relajaron un poco, pero el poder, tanto de ellos como lo asimila la gente, ahí está. Sabe la gente que esos grupos pueden animar a todo, y pues la prueba está en los corridos, en la forma en que la gente los empieza a aplaudir, y algunos, aunque estén en contra, pues fueron como una especie de héroes que en ese momento el mismo gobierno formó. Sí, porque hay quienes percibieron de que la estrategia para defenderse ellos de que se llevaran Ovidio, ellos ya tenían su estrategia en caso de un momento de emergencia. Otros dicen que fue sobre la marcha que se fue improvisando esta defensa para que no se llevaran Ovidio, pero lo que sí no tiene duda es que en cuanto ocurrió este hecho, ese grupo de la familia de Ovidio, inmediatamente, si no tenían la estrategia, la fortalecieron, la armaron. ¿Y qué percibimos los habitantes de Culiacán? Que en caso de que se vuelva a hacer algún intento de capturar a alguno de ellos, pues no sabemos qué vaya a ocurrir. Hace poco tuvimos una probadita ya por los rumbos de la Campiña y toda esa parte, y ve cómo rápidamente la ciudad tomó su decisión y se paralizó por sí sola, porque dijeron otra vez. No duró prácticamente nada, pero la media hora que transcurrió, pues ya se miraba en las colonias populares grupos que andaban ahí volanteando para lo que se ofreciera. Es decir, efectivamente se relajó hasta cierto punto, pero ahí está la situación de que sabemos de que el día que la autoridad, la que sea, que intente venir por alguno de ellos, pues no sabemos nuevamente si va a haber el Culiacanazo 2, o no sabemos si esto vaya a incrementar todavía de tono.
Sí, y con la decisión que tomó el presidente de liberar a Ovidio, indudablemente se salvaron muchas vidas. Pero de que fue un operativo mal planeado, lo fue. Porque si hubiera sido un operativo bien planeado, no se les sale de las manos como se les salió. Entonces, la responsabilidad de ellos sí era efectivamente parar ese operativo, porque como tú lo dices, probablemente improvisaron. Pero yo digo, para mí, en lo que respecta a mí, esta gente ya tenía el plan A, plan B, plan C para actuar en caso de que alguno fuera detenido, porque ya les había pasado con su papá. Lo detuvieron, fue algo muy rápido que se hizo, no se hizo ningún operativo y se lo llevaron. Entonces, ¿qué dijeron ellos? A nosotros no nos va a pasar. Si llega a pasar esto, vamos a hacer esto y eso. O sea, ¿cómo podemos ver que tuvieron la capacidad para detener aquellos camiones cargados de combustible? ¿Para qué los detuvieron? Algo iban a hacer con esos camiones, claro, ¿no? Claro. Obvio. Entonces, el segundo paso, ¿cómo liberaron a los reos y cómo sabían a quiénes liberar? Sabían quiénes eran. Entonces, este operativo que ellos tenían, después, si no se hubiera... Bueno, se dice que no se salieron todos porque no quisieron, ¿no? Así es. Si ellos no hubieran parado el operativo, ¿qué seguía? Me pregunto yo, si no se hubiera parado el operativo, ¿qué seguía? ¿Qué seguía después de eso? Bueno, ellos estuvieron advirtiéndole a la autoridad que o regresaban a Ovidio o no se le iban a acabar así textualmente, no únicamente en Sinaloa, sino en gran parte del país. Sí, porque ya se miraban operativos, ya se miraban convoyes de camionetas artilladas que venían desde los altos de la sierra, desde el norte y del sur. Parecía esto como documental como de película, sí, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí en esta acción que realizaron ellos, hubo... se puede decir, el gobierno manifestó que no tenían ellos el suficiente personal para atacar a los grupos delictivos en ese momento, que se habían sido desplegados a Sonora y que eran muy poquitos los que había aquí. Lo que sí es que ahorcaron a los militares cuando les cayeron a los conjuntos habitacionales. O sea, me tocan a mí, no hay problema, yo doy la vida por la patria, pero que me toquen a mi familia es otra cosa. Y entonces fue más duro, Ernesto, el momento cuando estabas ahí en la gasolinera que el video ese que se viralizó cuando ibas en la camioneta de trabajo en esa época de línea directa y que se escucharon las detonaciones y ibas transmitiendo en vivo, por cierto. Pues fíjate que en ese momento yo no asimilé no me dio, o sea, sí sentí el temor, la adrenalina, pero no, si me hubiera dado terror, pavor, hubiera dejado de grabar. Pero yo seguí grabando. Y bueno, yo me acuerdo cuando di vuelta hacia la gasolinera que venía otra camioneta disparando frente a mí, hacia los militares. Entonces yo quedé en medio de 3 fuegos. Y la única oportunidad que tuve es meterme en la gasolinera. Y ahí había más gente, me platicaban, ¿no? Sí, yo miré que cuando di la vuelta, yo miré que la gente estaba tirada en el piso ya, los despachadores y todo el mundo. Cuando yo me meto a la gasolinera, yo me bajo, grabando todavía, y la balacera todo lo que da, yo grabando. Y me acuerdo de un curso, que es el único curso que he tenido, yo creo, de periodismo de alto riesgo en México, que fue en el 2014, creo, de periodistas de a pie y de artículo 19, que había varios colegas y varios maestros de periodismo. Entre ellos está Gustavo Gorrotti, Darío Restrepo, Anabel Hernández y otros manos, Jesús Lemus Barajas. Y unos de ellos narraban que habían estado en balacera y dice, la mejor parte para esconderte es la parte del motor. Entonces yo... En los carros, sí. Entonces lo que hice yo, me di la vuelta y me metí hacia donde estaba la dirección del motor y hacia donde estaba el mundo de balas, donde estaba el enfrentamiento. Y ahí me quedé yo un rato, como serían 15 minutos, narrando, pero ya cuando me di cuenta estaba cortada la transmisión. En la transmisión habían tumbado la señal, las comunicaciones. Entonces, yo digo, la camioneta no le pegaron ningún balazo, por fortuna, ¿no? Pero si hubiera pegado algún balazo, yo digo que tal vez me hubiera protegido de esa manera. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, es cuando asimilé el peligro. Es cuando empecé a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Exactamente, ya me quería ir y ya no podía, ¿no? Entonces dije yo, ¿quién me manda aquí? Sí. Entonces, en ese momento, así es. En ese momento, ya cuando se empezó a relajar el cuerpo, ya dije, no, hombre, o sea, cuando miré que en realidad eran muertos y eran heridos los que estaban al lado de mí, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
Y aún así, pues el sentido humano que tenemos todos, me empezó, bueno, pues mi labor es informar, y en eso miré una persona que estaba en una silla de ruedas en medio del camellón, que estaba pidiendo ayuda, y voy por él, porque se había relajado la balacera. Pero en eso que lo traigo, se vuelve a soltar la balacera, y ahí vengo con él. Entonces, me daban ganas de soltarle, y dije yo en un momento, bueno, ¿qué me trae ahora arriesgándome? Pero pues es el sentido humano, ¿no? Javier. Bueno, y con 3 años de estos sucesos que sin duda simbraron a casi toda la población, ¿cuál es la percepción en el tema de la seguridad? Porque hay una gran discusión. A pesar que las estadísticas oficiales nos hablan que delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio doloso, van a la baja, que es muy relativo, porque algunos aducen que no se contabilizan las personas que están en calidad de desaparecidas, que tampoco la autoridad lo puede hacer legalmente, darlas por muertas. ¿Cuál es la percepción tuya como periodista y muy especializado en temas de seguridad pública? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Yo digo que estamos... ¿O en un impasse así? Yo digo que estamos en un ambiente relajado, pero tenso, que en cualquier momento puede detonar otra vez otro, no digo una guerra, un pleito similar como el que hubo, porque yo creo que ya a estas alturas las autoridades tienen también sus estrategias que van a hacer, pero sí, yo digo que está tenso el ambiente por situaciones de las que todo el mundo conocemos, ¿no? Que los pleitos que hay entre los grupos a veces, y en cualquier momento puede venirse otra vez otra ola de violencia. Yo digo que ahorita están relajados, porque también los grupos tienen que tener una cierta pausa para poder agarrar fuerzas, para poder hacerse de estrategias y prepararse para otro golpe de esos. ¿Milton? Parte de eso, Ernesto, los académicos estudiosos de la violencia te dicen que hay un discurso, por así decirlo, triunfalista, como decía Javier, de está bajando la violencia, pero a la hora de ir a calle, o sea, en las estadísticas sí bajó, pero a la hora de ir a calle como que hay una percepción, y dicen algunos estudiosos, sociólogos, dicen, tal vez la forma de ejercer la violencia o el esquema de hacer violencia está cambiando y la autoridad no lo esté viendo. Lo vemos mucho en el caso de violencia contra las mujeres. Pero tú que estás en la calle, tú que ves, o sea, ¿ha cambiado la manera de ejercer violencia o las formas de hacer la violencia? Claro que sí, lo vemos en cuanto vas tú y alguien te pita y te saca una pistola y te tira un balazo, ¿no? Sí. Alguien de que si tú le pitas o con el claxon o algo, saca un arma, no te tiras, solamente te la enseña, ¿no? Para que a veces. A veces. Para que te calmes y empieces a agarrar el rollo. Y eso, ¿no? Es violencia, ¿no? Sí, También, claro. Sí, y aquí sacan la pistola las mujeres también, ¿eh? No me ha tocado. ¿Sí? ¿No te ha tocado? Sí, a un amigo mío sí. Dice que se impactó porque nunca esperó él que una dama le dijera qué traes y que le enseñara la pistola. Entonces dijo, si así es la mujer, ¿cómo será el marido? Dijo. Sí, es que eso es parte de la narcocultura, ¿no? De esta cultura de violencia que tenemos, que a veces también la mujer se siente empoderada y de esa manera muestra que tiene poder. Sí, y es parte de un adoctrinamiento y de una forma de vida, ¿no? Así es. De los ciudadanos, pues, que van adoptando como el monopolio de la violencia, legal o ilegal, le va dictando las formas de vida a las personas. Efectivamente, a partir de ese hecho histórico, como lo dije yo, hubo muchos jóvenes, adolescentes, que pusieron a estos personajes como sus ídolos. Es lo que llaman esa tribu urbana que se llama los alucines. Así es. O sea, que no pertenecen al crimen organizado, pero alucinan pertenecer. Se proyectan en ellos. Se proyectan en ellos, sí. Francisco, finalmente. Yo comentaba hace algunas mesas ese fenómeno de cómo Culiacán principalmente, cuando es capturado un elemento distinguido de algún cártel, prácticamente, no toda la ciudad, pero parte de la ciudad se agüita, se entristece. La plebada, como dicen luego. ¿Y la reacción cuál es? Agarrar los malecones, las avenidas aquí, con las hieleras hasta el tope, y los corridos del detenido, y si no tiene corrido, en media hora le hacen un corrido. Y si hay un enfrentamiento o algo y cae igual
bajo el fuego, alguno de ellos, no únicamente en Culiacán, igual se deprime parte de la ciudad. Y cuando pasó el Culiacanazo, pues en medio de la tracatera, Ernesto, pues cuántos videos nos llegaron a través de las redes de muchachos que pasaban y le decían, por allá están, le decían a los grupos que estaban combatiendo a la autoridad, y a Juba, o sea, les daban ánimos, o sea, entonces dices tú, caray, ¿a quién se le ocurre? Ajá. Entonces, pero bueno, esto es Culiacán, parte de Culiacán, pero sí dejó, pienso yo, en el tejido social una herida de miedo, ¿no? Con el cual vivimos permanentemente, porque no sabemos cuándo viene, si es que viene, la segunda parte del Culiacanazo. No únicamente en el mismo grupo, sino puede ser ya en otro grupo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que empezaron los imitadores de otros cárteles en el país a tratar de hacer lo mismo cuando capturaron a elementos de esos cárteles. Lo hemos visto en Tamaulipas, lo hemos visto en Jalisco, lo vimos en Guanajuato. No les ha dado el resultado que tuvieron aquí, pero lo han intentado. Sí, yo lo que nunca voy a olvidar informativamente, pues Ernesto, te tocó estar en el fuego prácticamente. A mí me tocó hacer una transmisión de muchas horas con el apoyo, pues, de todos ustedes, de la sociedad que nos reportaban, no querían entrar al aire, pero nos mandaban mensajes, WhatsApp, nos hablaban en los descansos. Algunos sí entraron al aire para informar, oigan, no se puede pasar por aquí. Nos regresaron en el camión, pararon los servicios de transporte, tenemos esta urgencia, tenemos esta necesidad, y nosotros mantuvimos comunicación con autoridades del Estado en esa época, pero tampoco entraban al aire. Las autoridades municipales, las federales, no informaban a la sociedad, por eso decidimos quedarnos muchas horas. Y nosotros lo que hacíamos es que lo que nos decía la gente o los propios compañeros de diversas áreas, por cierto, no nada más reporteros, para poder seguir informando, pero nadie informaba. Ese vacío que hubo ese día también, pues la verdad, oficial. Fue horrible, espeluznante, tremendo, y además pues también mostraba el grado de ineficacia de las autoridades, que simple y llanamente pues fueron, así como lo fuimos en la sociedad, arrolladas, ¿no?, por la organización y en este caso, pues el poder de operación de la delincuencia organizada. Las autoridades no estaban organizadas, no sabían lo que estaban haciendo los estatales o los locales, los militares, ni tampoco los militares sabían lo que estaban haciendo las otras corporaciones, y también evidenció el grado de penetración que tienen de corrupción muchas de estas corporaciones, porque tenían una desconfianza entre sí, por eso nos informaban tampoco las corporaciones. Yo recuerdo que salió el hoy gobernador también de Sonora, Alfonso Durazo, a dar una información que era mentira, que no era real. Fueron 5 versiones. Y que fue cambiando posteriormente hasta que el presidente López Obrador dijo, a ver, sí, yo lo ordené. ¿Por qué tantas mentiras? Javier, conclusiones. ¿Por qué tantas mentiras? Tú que estuviste tan cerca de esto y que te viste, hubo sin duda una paralización de la autoridad, porque los muertos permanecieron, los que se dicen oficialmente expuestos, aquí sobre Sánchez Alonso, sobre todo, se dijo que nomás había habido 8 muertos. Sin embargo, por las informaciones de varios compañeros que estuvieron muy cerca de estos hechos, entre ellos tú, pues dicen que el número de muertos fue superior. ¿Y dónde están? Solamente donde yo estaba eran 7 personas muertas, ¿no? Y después, cuando yo me retiré de ahí, no quedó ninguno. Llegaron y se los llevaron. Me tocó ver cuando llegaron en camionetas del ejército, que los traían integrantes del crimen organizado. Dije, ellos son del ejército, pues no hay problema. No, pero ya cuando los miré, y quítense y arriba, vámonos. Y tumbando los rifles antiaéreos. Entonces todo esto que pasó, se llevaron muchos cadáveres, muchos. Varios quedaron en el lugar. La autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, no trabajó en toda la noche hasta el día siguiente. Que al día siguiente había confusión porque decían, ¿otra balacera? No, eran los mismos de ayer que no los levantaron, porque ahí quedaron, porque no había seguridad para poder trabajar. Ese día estuvimos solos, quedamos solos prácticamente, ¿no? ¿Cuántos vehículos se incendiaron? Muchísimos en medio de los puentes. ¿Quién fue a apagarlos? Nadie. Bomberos no trabajó porque no había seguridad. No se podía. Entonces quedamos expuestos, quedamos solos. Ese día quedamos prácticamente sin Estado de Derecho.
¿Algo más, Sí, Milton? para prácticamente despedirnos? la sensación que a mí me comparto yo, es que comentas tú, pareciera que ese contrato social del que habló Juan Jacobo Rousseau y que es parte de lo que es la democracia y el derecho, donde los seres humanos le damos la posibilidad al Estado para que nos gobierne y nos proteja, parece que se hizo giras, ¿no? Y pareciera que el compromiso de seguridad y de proteger ya no estaba por parte del Estado, se había trasladado hacia otra parte. Pero bueno, y preguntarte así brevemente, Ernesto, y ganaste un premio por ello, ¿no? Sí, pues afortunadamente. No cualquiera tiene un Emmy, viejón. Sí, como lo dijo en una entrevista nuestro amigo Gilberto Ceseña, yo no persigo premios, dijo, una vez lo perseguí solamente para medirme, a ver si era muy bueno, ¿no? Y ganó. Y bueno, pues ahí una felicitación, pero esa vez yo nunca pensé ganar un premio, ¿no? Ni tampoco yo me inscribí para un Emmy. Lo que los inscribieron fueron los del New York Times, parte del equipo que trabajé yo con ellos. Yo era el productor local y ya me dijeron, ¿sabes qué? Estamos nominados. Y como productor local, pues afortunadamente me tocó ganar ese Emmy, que parece que es el primero que hay en el estado y el octavo en el país en cuestión de periodismo. Y pues siento yo, en ese momento no sentía qué tan grande era ese premio, pero ya después que me empezaron a decir los productores de cine que venían a entrevistarme, oye, dice, yo quiero uno igual, entonces sí es importante, dije yo. Entonces pues me queda la satisfacción de ese premio, que lo compartí con todos los compañeros de aquí de la Nota Roja de Culiacán y del estado. Es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco, Muchas gracias. ¿algo más? Dos detalles. Uno, pues pregunta y tú tendrás la respuesta, y la otra, a ver si estabas enterado de algo. Yo creo que sí, ¿no? En ese año. ¿La empresa te dio algún premio? Tuve un reconocimiento como el empleado del año, pero no salió mi nombre. Ah, bueno, Sí. para allá iba. Sí, O sea, pero fue en la posada, ¿te acuerdas? En la posada. En la posada todos estábamos seguros que tú eras el agraciado. Ajá. Y pues no. ¿Salió otro nombre? Salió otro nombre, pero esa es otra cosa. Pero No. una vez ni no. No sonó la caja. No. Y eso que le llevaste a la camioneta sin un balazo. No, nada, la cuidé. Ay, Bueno. acá está el otro Ernesto también, por cierto. Sí, por que está cierto. con nosotros, Ernesto. Me prometieron que iban a arreglar el cuadrito, ¿no? Y no, tampoco. Pero bueno, me queda la satisfacción. Son gajes del oficio, mi perro. ¿Cómo te quiero, condenador? Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Javier, muchas gracias. Pues muy ¿Algo buenos más? días al auditorio. Ernesto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Es un honor estar aquí. Nuestro compañero Ernesto Martínez, especializado en la información policiaca, es parte del equipo de los noticieristas y pues no podíamos hablar de este tema sin él aquí en el estudio. Así es que gracias, Ernesto, y estaremos muy pendientes. Gracias a todos. Recuerdo todos esos días y me pongo chinito, No, me imagino todavía, tú que aquí. estuviste por ahí. Como los gatos, ¿no? Tan de cerca. Así nos despedimos. Gracias, Ernesto. Saludos a tu familia, como Gracias. siempre. Y vamos también.